Desde hace un par de semanas que el pastor me invitó, me extendió la invitación y lo puse en mi calendario. He estado contando los días. Faltan 2 semanas para presentarme. La semana pasada estaba pensando, ya faltan 7 días, ya faltan 4 días, ya faltan 3 días. Y anoche estaba entusiasmado, ya falta 1 día y ya llegó. Y para mí, hermanos, es un privilegio. La verdad es un privilegio estar delante de ustedes para compartir la palabra de Dios. Si puedo pedir un favor, ¿alguien puede traer el púlpito para estar más cerca de aquí con ustedes? Gracias, hermano. Se cuenta, en cierta ocasión una señora llama a su aseguranza de su casa y ella agarra el teléfono y le dice a la gente de aseguranza que necesitaba incrementar la póliza de su casa. Necesitaba incrementar la póliza de su casa urgentemente. Y el agente de aseguranzas le dice, claro que sí. Solamente tiene que llenar las formas y con mucho gusto incrementamos la póliza de su casa. Y la señora le dice, no me está entendiendo. Es una urgencia y necesito hacerlo ya. Necesito incrementar la póliza de mi casa en este momento, es una urgencia. Y el agente una vez más le dice, señora, hay ciertas formas que llenar, si gusta puedo ir a su casa para llenar las formas y con mucho gusto incrementamos la póliza de su casa. Y la señora le dice, no me está entendiendo, es que en este momento mi casa se está quemando y necesito incrementar la póliza ahorita mismo. Y es que, hermanos, hay ciertas cosas que uno puede dejar para el día de mañana. Hay ciertas cosas que tú puedes dejar para la otra semana. Pero hay cosas que son necesarias hacerlas hoy. Hay cosas que si tú las dejas para el día de mañana, puede traer consecuencias catastróficas. Una de esas cosas que es necesaria hacerlas hoy es la preparación para la venida de Cristo Jesús. Ese es algo que no podemos dejar para mañana. Ese es algo que no podemos dejar para mañana porque el mañana no sabemos si va a venir. Ese es algo que necesitamos hacerlo hoy. Y antes de abrir la palabra de Dios en nuestra lectura bíblica de Mateo capítulo 24, vamos a inclinar el rostro para orar rápidamente. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en esta hora vamos a abrir tu palabra. Invitamos una vez más la presencia de tu Espíritu, el que inspiró tu palabra. Puede en este momento inspirarnos a nosotros también en tu palabra, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 24. Nuestra lectura bíblica fue el libro de Mateo capítulo 24. Vamos a leer los versículos número 42. Mateo capítulo 24, versículo número 42. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, Mateo capítulo 24, versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Verso 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no
pensáis? Aquí la palabra de Dios nos dice de que es necesario estar, ¿qué? Despiertos. Nos dice que es necesario estar velando. Lo opuesto de estar velando, ¿qué es, hermanos? Es estar dormidos. Lo opuesto a estar velando es estar dormidos. Por lo tanto, aquí la palabra de Dios nos dice, es necesario estar despiertos. Es necesario estar alertas. Es necesario estar viendo lo que pasa allá, las señales que están pasando, para que nos digan a nosotros qué tan cerca estamos de la venida de Jesús. El libro de Mateo 24, donde estamos, nos habla acerca de las señales del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo número 3 del mismo capítulo 24 de Mateo, dice de la siguiente manera, versículo número 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondió Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores, dice el versículo número 8 para atrás. Aquí la Biblia nos advierte acerca de ciertas cosas que iban a suceder. Can we go back? Una más. Ciertas cosas, ciertos personajes que se iban a levantar, dice de que iban a venir falsos cristos y falsos profetas que iban a traer sus propias doctrinas, sus propias opiniones que no van de acuerdo con la palabra de Dios, y muchos se han levantado haciendo esto, como la persona que ustedes pueden ver aquí en la pantalla, que se dice ser el Jesús encarnado sin pecado, como dice Hebreos capítulo 9. Hay muchas personas que siguen a falsos cristos y falsos profetas. Esta persona tiene seguidores en más de 35 países alrededor del mundo. Sus canales de televisión llegan a más de 100 países y muchas personas van tras ellos. Cristo dice, velad pues, velad. Se van a levantar falsos cristos. Se van a levantar falsos profetas. Dice también de que van a haber terremotos en diferentes lugares, guerras y rumores de guerras. Can we go to the next one? Esta noticia salió este año, hace un par de semanas de mes, marzo 31, 2013 de este año. Y el título de la noticia leía de la siguiente manera: Estados Unidos envía aviones de combate F-22 para Corea del Sur ante la escala de amenazas de Corea del Norte. Guerras y rumores de guerra. Porque por allá afuera se dice de que la posible siguiente guerra va a ser en contra del norte de Corea. También dice la palabra de Dios en Mateo 24, next one, de que van a venir pestes en diferentes lugares. Y eso lo vemos también, esta noticia salió marzo 19, reciente, hace unas semanas atrás también. Y el título de la noticia leía, Deadly new virus emerges. A mysterious infection has been spreading for almost a year. Una infección mortal nueva, misteriosa surge. Y el 27 de febrero diferente, y salió en las noticias, 27 de febrero,
diferentes científicos de diferentes partes del mundo se reúnen en Washington para ver acerca de esta infección misteriosa que ha surgido. En el este de China, la Organización Mundial dice que hasta ahorita, con esta infección, 15 personas han sido afectadas, 9 de las cuales han muerto. En el este de China, en los lagos y pantanos de China, se han encontrado más de 20,000 cadáveres de puercos muertos infectados con esa infección. Miles de patos y gansos, decía la noticia, que han sido encontrados en los ríos al este de China. Y se cree de que esta infección es pariente, tal vez prima, hermana, qué sé yo, pariente de SARS, que en el año 2002 y 2003 cobró la vida de más de casi 800 personas en diferentes partes del mundo. No esperemos hasta que tu casa se esté quemando para conseguir la seguranza que necesitamos. No esperemos hasta que ya sea demasiado tarde. Hoy es el día de que habemos de prepararnos para la venida de Cristo Jesús. Hoy es el día, mañana, hermanos, podrá ser muy tarde. Muchas personas han dicho, yo mañana o ya cuando esté anciano, ya cuando he pasado la juventud, soy muy joven todavía. Ya mañana, ya cuando he hecho todo lo que habría propuesto en mi corazón, entonces le voy a entregar la vida a Jesús. Y entonces voy a prepararme. Y entonces voy a estar listo para cuando Cristo venga. Pero quién sabe si el día de mañana va a llegar para ti. Ahora hay que prepararnos. Porque ¿qué vale si la casa se está quemando? Y llamas a tu aseguranza y dices, necesito comprar la aseguranza, subir, incrementar la póliza. Demasiado tarde. También Jesús advirtió acerca de hambre que iba a haber en diferentes partes del mundo. Esta fotografía la tomó un fotógrafo, creo que su apellido es Carter, Kevin Carter creo que se llama. Ese personaje viajó a Sudán en el año 1993, en el mes de marzo. En esa epidemia de hambre que en ese entonces había en Sudán. Y este personaje ve a ese niño que va caminando y de repente cae por lo débil que estaba, por el hambre tal vez que tenía, moribundo. Y de repente ese personaje ve que cerca de donde está el niño aterriza un buitre y él toma la foto. Y la foto gana premios. Y la foto gana el premio muy prestigioso de los fotógrafos y periodismo que se da cada año. Y desde hoy en día todavía no se sabe lo que ocurrió con este niño. Ni el fotógrafo supo qué ocurrió con este niño. Ni el fotógrafo supo qué ocurrió con este niño. Jesús dice de que iban a venir guerras y rumores de guerras, terremotos en diferentes lugares, iban a venir pestes en diferentes lugares, hambre en diferentes lugares. Y después de hablarnos acerca de las señales de su venida, Jesús nos dice, por tanto, velad. Por tanto, estar despiertos. Por tanto, estad preparados. Porque no sabemos a qué horas ha de venir nuestro Señor. Pero la venida de Cristo no ha de tomarnos a nosotros por sorpresa. El mundo va a ser tomado por sorpresa. Pero el pueblo de Dios no ha de ser tomado por sorpresa. Es cuando uno viaja a cierto lugar. Me encanta ir a Yosemite. Me encanta. Y Yosemite está como 5 horas de acá, tal vez. 4 o 5 horas.
Y uno agarra el automóvil y va hacia Yosemite. Y ya cuando va pasando por el freeway dice Yosemite, 200 millas para llegar. Y se va uno acercando a Yosemite y después 100 millas para Yosemite. Y uno va más cerca todavía y mientras más cerca va uno, más señales se encuentra. Yosemite, 10 millas. Y ya uno dice, ya, wow, gracias a Dios, después de 5 horas de estar manejando. Así también la venida de Jesús. Por eso Jesús dice, velad, estad despiertos. Cuando veáis que todas estas cosas estén pasando, sabed que el tiempo está cerca. Al pueblo de Dios no nos ha de tomar por sorpresa la venida de Cristo. El capítulo 24 de Mateo habla acerca de las señales de la venida de Jesús. Y en el capítulo 25 habla acerca de cómo prepararnos para la venida de Jesús. Capítulo 25 de San Mateo, dele vuelta ahí a la página. Versículo número 1, capítulo 25 de San Mateo, versículo número 1. Mateo 25, 1. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Examen para usted. Una mujer virgen y pura, ¿qué es lo que representa en la Biblia? La iglesia. Una mujer ramera en la Biblia, ¿qué es lo que representa? Es una iglesia apóstata, una iglesia que se ha apartado del Señor. Aquí en el versículo 1 describe que hay 10 vírgenes, o sea que está hablando acerca de la iglesia. Y esta iglesia no es cualquier iglesia, es una iglesia pura. Y esta iglesia pura, ¿qué es lo que tiene en sus manos? Lámpara, ¿sí o no? Tiene una lámpara en sus manos. En la Biblia, ¿qué es lo que simboliza una lámpara? Salmo 119, 105 dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por lo tanto, Mateo capítulo 25, la parábola de las 10 vírgenes, representa una iglesia. Y es una iglesia pura y no es cualquier iglesia, es una iglesia que tiene, ¿qué en sus manos? Tiene la palabra de Dios en sus manos, que es la lámpara que alumbra al mundo para la venida de Jesús. Y esta lámpara es como Juan el Bautista. De Juan el Bautista se dice, esta es la voz que clama en el desierto, preparad ¿qué? El camino del Señor. Él preparó la venida, la primer venida de Cristo Jesús. Y la iglesia que tiene la palabra de Dios en mano, no es cualquier iglesia. Mateo 25 habla de una iglesia pura, tiene la Biblia en mano, tiene una lámpara en sus manos, sabe de que Cristo vendrá pronto porque tiene aquí el mapa. Es la iglesia que espera la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás esperando tú la venida de nuestro Señor Jesucristo? La parábola de las 10 vírgenes, de eso está hablando Jesús. Y dice de que en el versículo 1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Note esta cita aquí. The Review and Herald. Mira lo que dice la sierva del Señor. Go back. Review and Herald dice, con frecuencia se me ha llamado la atención a la parábola de las 10 vírgenes.
Con frecuencia se me ha llamado la atención a la parábola de las 10 vírgenes, 5 de las cuales eran sabias y 5 necias. Esta parábola se cumplirá al pie de la letra. ¿Cómo se cumplirá esta parábola, hermanos? Al pie de la letra. Sigue diciendo, porque tiene una aplicación especial para este tiempo. Lo mismo que el mensaje del tercer ángel que se está cumpliendo y continuará siendo la verdad presente hasta el fin del tiempo, así la parábola de las 10 vírgenes es y seguirá siendo la verdad presente hasta el tiempo del fin. ¿Cuántos dicen amén? Esta es verdad presente y representa la última iglesia que estará esperando la segunda venida de Cristo. Y dice la sierva del Señor que frecuentemente, así de importante es, frecuentemente se le presentó para que le estudiara. Se le presentó para darle al pueblo. Frecuentemente, verdad presente. Dice el versículo número 2, Mateo 25, versículo número 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Verso 5. Y tardándose el esposo, cabecearon las 5 insensatas. Así dice la palabra de Dios. Verso 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oye un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y yo, usando mi imaginación, Jesús está en el monte de las olivas. Ya le ha relatado a los discípulos las señales del tiempo del fin. Y les ha dicho, vendrán guerras. Y les ha dicho, vendrán pestes. Y les ha dicho, vendrá hambre. Y vendrá terremotos. Y vendrá falsos cristos. Y los discípulos, me imagino yo en ese momento, wow, ¿qué ha de ser? ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a pasar con la última iglesia que espera la venida de Dios? Y entonces Jesús les dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Y yo me imagino a los discípulos diciendo, wow, gloria a Dios, va a haber una iglesia. Va a haber una iglesia en el fin del tiempo que va a estar esperando la venida de Jesús. Y los discípulos, me imagino yo, que están contentos, entusiasmados, están felices. Y después Jesús les dice, todas se durmieron. Y el rostro de los discípulos cambia. ¿Cómo va a ser que la iglesia que espera la segunda venida de nuestro Señor va a estar dormida? Algo similar ocurrió con el profeta Jonás. Vamos ahí al capítulo 1 del libro de Jonás. Jonás, capítulo 1. Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías y después está Jonás. Jonás, capítulo número 1. Jonás, capítulo número 1. Note lo que dice el versículo número 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella,
porque ha subido su maldad delante de mí. Versículo número 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Verso 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, dice el verso 5, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en las naves para descargarla de ellos. Y dice el versículo, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado ¿a qué? Se había echado a dormir. Y mire lo que dice el verso 9, cuando lo despertaron, él dice, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el cielo y el mar. Y Jonás, en el momento más crítico, en el momento cuando la tempestad rugía allá afuera, en el momento cuando el viento soplaba fuertemente, Jonás estaba durmiendo. Y es que, hermanos, el problema que describe Mateo 25 no es de apostasía. Claro, el diablo va a traer apostasía, va a hacer todo lo posible para entrar apostasía a la iglesia. Pero ese no es el problema. El problema no es de herejías. Y aunque el diablo va a hacer todo lo posible para traer herejías a la iglesia, pero ese no es el problema de Mateo 25. El enemigo va a traer tal vez doctrinas falsas, todo lo posible para traer eso en la iglesia. Pero ese no es el problema de Mateo 25. El problema es que como Jonás, en la hora más oscura, cuando el pueblo de Dios debería de estar más despierto que nunca, cuando la tempestad está más fuerte, cuando la oscuridad está más densa, cuando los problemas familiares pasan y hasta sobran en la comunidad, cuando todo está oscuro, Jonás está durmiendo. En lo más crítico de la historia, Jonás está durmiendo. En lo más crítico de la historia de las 10 vírgenes, no 5, las 10 se duermen. Cuando la iglesia debe de estar más despierta que nunca, el mensaje de Dios es despierta. El mensaje de Dios es levántate. Mire lo que dice, ¿cómo despertaron a Jonás? Eso trae como un poco de risa. Versículo número 6, cuando lo leo me llama mucho la atención. Versículo 6 dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. ¿Qué tienes, dormilón?, le dijo el patrón. Y en esa mañana a mí, el Señor Jesús me dice, Joel, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Pero el problema no solamente es conmigo, porque la Biblia dice de que las 10 vírgenes se durmieron. Por tanto, a ti también te dicen esta mañana, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Porque estamos viviendo en horas sublimes en este tiempo. Porque estamos viviendo en los umbrales de la Canaán celestial. A las puertas del advenimiento de Cristo Jesús. La iglesia no puede estar durmiendo.
Que no sea eso una realidad en la iglesia de San Bernardino. Que no sea eso una realidad en los early teens de San Bernardino. O en los jóvenes de San Bernardino. O en los adultos y ancianos de San Bernardino. Que eso no sea una realidad. Hay una cita muy interesante. Can you go forward? The next one. Palabras de vida del Gran Maestro. En la página 341. Palabras de vida del Gran Maestro, página 341. Lo pueden leer conmigo ahí. Dice, la venida, hablando de las 10 vírgenes, la venida del esposo ocurrió a medianoche, es decir, a la hora más oscura. De la misma manera, la venida de Cristo ha de acontecer en el periodo más oscuro de la historia de esta tierra. ¿A qué hora vendrá nuestro Señor Jesucristo? Dice, a la hora más oscura. ¿Cuál es la hora más oscura de la noche? La medianoche. Espiritualmente hablando, va a ser lo más oscuro que vemos en esta tierra. Sí van a haber guerras, sí van a haber pestes, sí va a haber hambre, sí van a haber terremotos. Y entre más nos vamos acercando a la venida de Cristo, más frecuente va a ser, más densa la oscuridad. Dice las Escrituras al señalar este tiempo, declaran que Satanás obrará con poder, con todo engaño de iniquidad. Su forma de obrar es revelada claramente por las tinieblas que van rápidamente en aumento, por la multitud de errores, herejías y engaños de estos últimos días. No solamente está Satanás cautivando al mundo, sino que sus mentiras están leudando las profesas iglesias de nuestro Señor Jesucristo. La gran apostasía se desarrollará hasta llegar a las tinieblas de la medianoche, impenetrables como negro saco de cilicia. Para el pueblo de Dios será una noche de prueba, una noche de lloro, una noche de persecución por la causa de la verdad. Pero en medio de esta noche de tinieblas brillará la luz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Habrá un reavivamiento entre el pueblo de Dios. Habrá un reavivamiento entre el pueblo de Dios. El Señor va a derramar su espíritu sobre la iglesia y habrá un reavivamiento. El Señor ha prometido dar su espíritu a cada uno que se lo pidan. Dice Daniel 12:3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como estrellas ¿a qué? A perpetua eternidad. El mandato del Señor a su pueblo en esta hora es despierta. El mandato del Señor a su pueblo en esta hora es despierta. Eso es lo que nos dice Isaías capítulo número 60. Acompáñenme ahí. Isaías capítulo número 60. Y noten qué hermoso versículo del 1 al 3. Isaías capítulo 60,
Versículo número 1. El mandato del Señor a su iglesia es: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Cuántos dicen amén? Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Qué dice el pueblo de Dios? Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de su gloria. Dios se moverá poderosamente en su iglesia a través del Espíritu Santo con el aceite de su gracia para iluminar al mundo con su gloria. Impactará al mundo con su palabra. El último mensaje de salvación será predicado a este mundo. La misión será cumplida, hermanos. La misión será cumplida. La obra será terminada. El trabajo concluirá y Cristo vendrá por segunda vez para llevar a su iglesia con Él. Yo quiero estar listo. Yo quiero que mi llama de mi lámpara esté encendida cuando Cristo venga. Yo quiero que mi lámpara alumbre en la oscuridad densa que hay allá afuera. La pregunta para ti es: ¿está tu lámpara encendida? ¿Está tu lámpara ardiendo? ¿O será que se está apagando? ¿O será que está apagada? Hay un versículo que nuestro hermano Calixto leyó el día de ayer en la reunión de hogares en casa. Y ese versículo está en Efesios capítulo número 2. Y en el versículo número 4 de Efesios capítulo 2, versículo número 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y hermano, en esta mañana, si tu llama se está apagando o está apagada, dice aquí la Biblia que Cristo Jesús puede resucitar esa llama en nosotros. Él puede resucitar esa llama en nosotros o mantenerla encendida hasta la venida de Cristo Jesús. Yo quiero decirle al Señor: Señor, yo quiero que mi llama esté encendida. ¿Es esa tu oración en esta mañana también? Te voy a pedir que te pongas de pie si es tu oración. Si le quieres decir al Señor: Señor, que mi llama esté encendida. Y si mi llama está apagada, enciéndela. O si mi llama está por apagarse, no permitas que se apague. Porque yo también quiero estar presente cuando Cristo venga. Padre nuestro que estás en el cielo, cuán preciosa es tu palabra. Cuán grande y maravilloso es el Dios de la Biblia. El Dios que tu pueblo alaba. El Dios que tu pueblo glorifica y exalta. Es un Dios maravilloso.
Es un Dios de amor que así es que estamos muertos, Señor, tú nos puedes resucitar. Es un Dios que quiere llevarnos consigo por toda la eternidad. Permite, Padre, que nosotros, que somos la iglesia, que tú describes en Mateo 25, Padre, cuando tú vengas en gloria y majestad, que nuestras llamas puedan estar encendidas en la venida del Hijo del Hombre. Que nuestras llamas puedan estar ardiendo cuando Cristo venga por segunda vez y que tu iglesia vaya contigo al reino de los cielos. Porque lo pedimos por los méritos y por el amor de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.